Con una inflación disparada, precios de la energía al alza y una incertidumbre económica que escapa a nuestras fronteras, muchos tratan de contener el ahorro. La banca puede jugar un papel fundamental en la consolidación de esa recuperación que parecíamos emprender a principios de año. Puede conocer anticipos, aportar cofinanciación, apoyar proyectos o canalizar los fondos europeos. De todo ello, de lo que pueden o deben ofrecer los bancos, del ahorro y de su futuro, hablamos hoy en Calle Ancha. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Preocupados muchos por el ahorro, hoy hablamos de personas, de futuro, y lo hacemos junto a una conocida entidad financiera que asume y abandera cambios sociales como la digitalización o el futuro sostenible. Primero, como siempre, los datos, resumen de la actualidad, y en unos minutos hablamos con el director de zona de BBVA. Incertidumbre, precios al alza y un perfil más conservador. Tres elementos que han propiciado el ahorro en nuestro país. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el ahorro aumenta un 0,77% en los hogares españoles. La pandemia, los confinamientos y el cierre de la movilidad paralizó el consumo y con ello un crecimiento desde entonces del 15% en los depósitos españoles. Un consumidor más conservador en los últimos años y más preocupado. La inflación y los precios al alza mantienen a los hogares en vilo. La confianza en la economía cae y muchos optan por guardar. El Banco Central Europeo ha anunciado ya la primera subida de tipos de interés para julio, 0,25 puntos, con el objetivo de frenar la inflación. Ya hay críticas al respecto. Hay expertos que avisan de una posible recesión al endurecer la carga financiera de las empresas y hogares. Dicen esto puede suponer un freno y enfriar las economías. En este contexto, la banca privada asume grandes retos, una adaptación tecnológica y un crecimiento sostenible sin perder la atención y el servicio al ciudadano actual. En una provincia inmensamente rural, preocupa la atención presencial, pero sin perder de vista a unos clientes cada vez más digitalizados. En el caso del inversor, ya no le vale solo la rentabilidad financiera en sus carteras, se habla de fondos sostenibles y este mes de agosto con una nueva regulación que obliga a las entidades financieras a dar respuesta a clientes con una visión de respeto medioambiental. ¿Está reñido el progreso con el medio, con la atención o con la banca tradicional? ¿Cómo puedo gestionar el ahorro en tiempos de incertidumbre? Hablamos de familias, de hogar, de presente y de futuro, junto a una entidad líder en el sector. Bienvenidos a Calle Ancha. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos de esa inflación de la que se habla en la calle, de precios, de una situación actual que engloba también a las entidades financieras. Hablábamos del ahorro o de la contención del gasto, mejor dicho. Lo vamos a hacer junto a Juan Ramón Martínez, él es director de zona de BBVA en Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido Juan Ramón. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntar, porque analizamos una situación que tenemos precios disparados, hablamos de la energía, de combustibles, de esa inflación en la que además todos poco a poco nos vamos familiarizando con estos términos, aunque no sean los habituales que solemos utilizar en nuestro día a día. Y yo le quería preguntar, ¿qué le preocupa a la banca con esta coyuntura actual? Hombre, es cierto que al final todos estos conceptos nos familiarizamos, pero además los sufrimos, ¿no? Y los sufrimos pues en nuestros bolsillos. A la banca, ¿qué nos preocupa? Pues lo mismo que le preocupa a cualquier ciudadano, ¿no? Nos preocupa, oye, las tasas de inflación, dónde estamos y sobre todo cómo podemos ayudar a que el ciudadano o que al ahorrador, cómo suplir esas tasas de inflación tan altas y cómo ayudarle a que su poder adquisitivo no se vea minorado, ¿no? A la hora de tener ese ahorro que tanto esfuerzo le ha supuesto durante tanto tiempo conseguirlo. Cosas que nos preocupan a la banca también, pues oye, ¿cómo puede
influir en todas las empresas, en toda la cadena productiva, pues esta inflación, esta subida en los costes, fundamentalmente pues lo que estamos viendo, ¿no? Electricidad, combustibles y todo eso cómo puede afectar en sus márgenes, en sus estructuras, en sus balances y al final en sus beneficios que puedan repercutir finalmente en los consumidores en un mayor precio y al final esto es la rueda que consiste. Entonces, como banca lo que nos preocupa es estar cerca de las empresas, estar cerca de los ciudadanos, de los particulares, para ayudarles pues, a suplir esa subida de costes, esa inflación y no perder ese poder adquisitivo. Muchas veces es que, bueno, pues en momentos de incertidumbre como el actual, siempre para los hogares de a pie el tener nuestra banca cerca, ¿no? Es como ese primer contacto con la economía o con quien nos puede gestionar qué va a pasar con nuestros ahorros. Es como una confianza, ¿no? que vertemos primero pues, en ese personal de la banca. En este caso también, bueno, nosotros nos gusta conocer un poco a nuestros invitados también antes de entrar en el grueso duro de la entrevista. Juan Ramón, es albaceteño, ¿verdad? Albaceteño de cuna, nacido y criado y estudiado, como digo yo, en Albacete Capital, soy de Albacete Capital. Además, estas fiestas de San Juan, entonces las has vivido en más de una ocasión. Sí, las he vivido más desde el otro lado, desde joven y desde vivirlas, que desde ahora que me toca mucha parte institucional y mucha parte de estar, bueno, pues estar en actos. Por lo que me imagino que conoce muy bien el terreno, conoce muy bien lo que es la provincia de Albacete. También queremos saber cuál es la relación, ¿no? de BBVA, cómo ha sido la implantación de la entidad en la provincia, cuántas oficinas tienen, por ejemplo, un poco qué es lo que hace BBVA en Albacete. A ver, BBVA Albacete, como tú decías, yo soy el director de zona de toda Castilla-La Mancha, pero el entorno es muy parecido en todas las 5 provincias, ¿no? Yo siempre a mi jefe le digo que estoy donde quiero estar y soy feliz de estar en mi tierra, ¿no? Uno cuando estudia, pues lo que pretende es eso, ¿no? Aportar a su ciudad, ¿no? Y estar en su ciudad y trabajar en su ciudad. ¿Qué hace BBVA en la provincia de Albacete, ¿no? En Albacete en estos momentos tenemos 60 oficinas a nivel de Castilla-La Mancha, ¿vale? De las cuales 10 están en Albacete, ¿no? Y aproximadamente tenemos unos 60 empleados distribuidos entre las grandes poblaciones, ¿no? BBVA, como sabes, viene de la fusión de muchos bancos, entonces esa presencia la seguimos manteniendo, ¿no? Y la seguimos manteniendo pues bien con la oficina tradicional o bien a través de nuestra red de agentes, que es muy potente en Castilla-La Mancha por propia fisonomía de la región, ¿no? de las distancias y todo eso, pues las agencias o la red de agentes nos ayuda a estar presentes en aquellas localidades donde no tenemos oficina física. ¿Cuál es el valor, ¿no? Porque decimos que cada territorio tiene sus peculiaridades, siempre hay una filosofía detrás, ¿no? Pero, por ejemplo, Albacete es una provincia inmensamente rural, o en Castilla-La Mancha puede ser similar, pero ¿cuál es el valor diferenciador, en este caso, de esta entidad? El valor diferenciador, yo creo que el valor diferenciador es muy común a todo lo que pasa en España, ¿no? Que es lo que tú decías, muchas veces somos el psicólogo, el asesor, el que escuchamos al cliente porque ha visto en las noticias que ha subido la luz o que está subiéndola, y muchas veces pues nos pasa eso, ¿no? De escuchar a nuestros clientes y ver cómo les asesoramos, ¿no? Entonces creo que el valor fundamental de BBVA en la región y en Albacete es la cercanía a nuestros clientes, esa empatía, ese ayudarle, desde el minuto cero de escuchar al cliente, de saber qué le podemos ayudar y tratar de ayudar en todos sus proyectos de vida que tengan, y durante todos estos años que llevamos, más de 150 años como entidad financiera, pues oye, son miles de las veces que hemos hecho felices a muchos clientes ayudándoles a comprar su casa, a comprar su coche, a cualquiera de las cosas cotidianas que cualquiera de nosotros hacemos, ¿no? Que sería de la sociedad sin los bancos. Ahora, cada vez que hablamos de futuro, ¿no? Hablamos de asentar el territorio, pero tenemos detrás esa sostenibilidad, ese respeto medioambiental que se impone en las agendas políticas, institucionales, en el discurso social. Cada vez se habla más de sostenibilidad y la banca habla de sostenibilidad también. Yo no sé cuál es la visión de futuro que tienen en este sentido. A ver, hablar de sostenibilidad yo creo que es hablar de respeto, ¿no? Y puede ser un concepto que de mucho usarlo se quede muy vacío, ¿no? Pero yo creo que al final es hablar de respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a la sociedad y sobre todo respeto a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ser sostenible es mirar hacia el futuro y ver qué es lo que podemos hacer.
sostenibilidad cada vez está más presente pues en todos los aspectos, ¿no? Es decir, como decías, en cualquier acto hablamos todo el mundo de sostenibilidad y eso obliga pues, a que el sector financiero también esté volcado en todo el mundo sostenible. Comentaba en la cuña inicial cuando decíamos, oye, es que ya los clientes, los inversores, no solo buscan aspectos puramente financieros en dónde invierte, sino que también lo que buscan es, oye, ¿qué se está haciendo con mi dinero, ¿no? Entonces los criterios ASG, lo que viene son las siglas de ambientales, ambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no? Es decir, lo que busca en todo momento es, aparte de eso, sí, vale, está muy bien la empresa, donde estoy invirtiendo, pero ¿cuáles son las actividades sostenibles que está haciendo esa empresa con mi dinero o que se está haciendo con ello? Entonces, cada vez todos esos aspectos extrafinancieros son más importantes, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque bueno, esa es la coyuntura, esa es la realidad, ya no es el futuro, que muchas veces pensamos que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de futuro, pero estamos hablando de presente más que de otra cosa. ¿Qué acciones se están llevando a cabo o han implantado? A ver, sostenibilidad, y lo define la ONU, es como todas las acciones que hacemos para conseguir cubrir las necesidades presentes sin perjudicar el futuro, ¿no? Mira, y eso, así está muy bien explicado lo que yo intentaba decir. Exactamente, entonces eso lo que hace es que nosotros, como entidad financiera, BBVA, ¿qué hace, no? Pues creo que la responsabilidad es fundamental, ¿no? Y es una responsabilidad fundamental la que tenemos como entidad en dos aspectos fundamentales. Es decir, una, con nuestros clientes, con nuestros inversores, lo que te decía antes, es decir, yo invierto mi dinero, pero quiero saber dónde estás invirtiendo mi dinero. Y lo que quiero es que donde estés invirtiendo mi dinero cumple con todos los criterios de París, que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, que cumpla con todo eso, ¿no? Y ahora yo como empresa, como particular o como gran empresa, mi inversión también tiene que ser sostenible. ¿Qué hacemos como banco? Pues acompañar y tratar de acompañar en toda la cadena, ¿no? Y la cadena es empezando por la difusión. Todos tenemos que hablar de sostenibilidad. El banco tiene que ayudar pues, a todas esas ayudas que tenemos europeas y todo eso, de ver cómo somos capaces de conseguirlas, de acceder a ellas, ver aquel proyecto que yo inicialmente cuando lo pinto en un papel o en mi cabeza como empresario, cómo lo puedo llevar y qué parte puede ser sostenible o no puede ser sostenible y cuál puede llevar aparejadas ayudas, todo lo que tiene que ver con la tramitación, es decir, la suerte de una entidad financiera como BBVA es la cantidad, la capilaridad que tiene pues, con proveedores, y entonces pues cada vez lo que hacemos es plantearle, que será la tercera pata, una propuesta de valor muy completa, ¿no? Una completa donde yo lo que hago es ponerte como empresario todo mucho más fácil a la hora de invertir, de solicitar las ayudas e incluso de buscarte quién es el proveedor de primera línea que te pueda hacer ese proyecto y llevar a ejecutar ese proyecto sostenible, ¿no? Yo no sé, bueno, porque sí que es cierto que cada vez todos estamos más comprometidos con estos temas, pero de cara a las empresas, que son una pata importante, que son yo no sé cómo inculcar o cómo decirles que tienen que dar ejemplo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pueden aportar, ¿no?, las empresas que se sumen a este tipo de proyectos? Hombre, las empresas son una parte fundamental y el ejemplo es fundamental, pero yo creo que aquí la responsabilidad no recae únicamente en las empresas. Es decir, el tejido empresarial español, donde lo que más hay son pymes, son pequeñas empresas, claro, ¿no? Aproximadamente el 93% del tejido empresarial suele ser empresas de menos de 10 empleados. Eso, si le añadimos a nosotros como particulares, tú y yo, tú piensa hoy en todas las acciones que hoy has hecho que pueden tener un impacto sostenible, desde reciclar, desde apagar la luz, desde cerrar un grifo o desde elegir que vas a comprarte un vehículo eléctrico o un vehículo de gasolina, ¿no? Claro. Es decir, toda la sostenibilidad. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que pueden hacer? Promover que obviamente todos sus proyectos sean sostenibles, o que gran parte de sus proyectos sean sostenibles, porque al final lo que harán es que todo el resto visualicemos cuando las grandes compañías estén apostando por la sostenibilidad, nosotros nos concienciamos de que nosotros también tenemos parte, ¿no? Y como dice el refrán, grano a grano hace granero, ¿no? Y todos sumamos en el mundo de la sostenibilidad. Creo que es un error pensar que esto es de los mayores de las grandes empresas, ¿no? Además, sí, porque cuando decía el dato, ¿no?, de las pymes en Albacete, somos un claro ejemplo de ello, a nivel empresarial, pero a nivel particular. Decía, hay pequeños gestos que podemos hacer, en este caso también como ese papel de asesor, ¿no?, y de confidente de esos particulares. Yo no sé si cada vez son más también los particulares que conocen qué pueden hacer o qué no pueden hacer en esta materia. Hombre,
¿O que no lo que deben? sí está claro es que cada vez la concienciación del particular cada vez es mayor. Creo que todo el mundo tenemos responsabilidad, lo que te decía al principio, sobre hablar de sostenibilidad. Nosotros como entidad financiera, como banco, tenemos que hablar de sostenibilidad y tenemos que hablar a nuestros clientes de sostenibilidad y hablarle de todo lo que el banco hace como sostenibilidad, pero en qué podemos ayudarle al ciudadano, al particular, a la empresa, a la pyme, a ser sostenible y a invertir sosteniblemente, ¿no? Pensando en lo que te decía antes, pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Pues al final es promover toda esa difusión. Todo el mundo tenemos que hablar de sostenibilidad, todo el mundo tenemos que hablar de futuro y de medio ambiente. Somos mensajeros, ¿no? Y además cuando hablamos de particulares muchas veces va ligado, porque el propio particular es dueño, empresario de su pequeña pyme, ¿no? Más que mensajero, yo te diría que somos apóstoles de la sostenibilidad, todo el mundo, ¿no? Cierto. Bueno, mencionaba unos fondos europeos que también pues, copan muchas noticias a día de hoy, que muy bien no sabemos también cómo gestionarlos o cómo se pueden gestionar o de qué modo nos pueden ayudar esos fondos europeos en nuestro día a día, en nuestras empresas. En este sentido, BBVA, por ejemplo, tiene un papel fundamental, ¿no? Me imagino. A ver, nosotros, como te decía, al final lo que pretendemos es hacerle la vida fácil a todos nuestros clientes, sean empresas, sean pymes o sean particulares. Y una de ellas pues, va en detectar todas esas inversiones, cuáles pueden ser sostenibles y cómo me puedo acoger a través de las ayudas de los fondos, ¿no? Yo creo que es la primera vez desde hace muchos años que Europa se pone de acuerdo de que tiene que hacer algo provocado por el COVID, pero todo enfocado a ese futuro, ¿no? Ese futuro con el cambio climático. Llevamos hablando mucho tiempo del agujero de la capa de ozono, del cambio climático, pero parecía que no se estaban haciendo cosas, ¿no? Ahora parece que estas ayudas lo que vienen es a acelerar todo ese proceso de cambio climático y de adaptación digital a todas las empresas para ser mucho más eficientes y menos contaminantes en todo lo que tiene que ver. Como BBVA, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? Ayudarte a todo eso, en lo que te decía, en toda la cadena de valor, detectarlos. Tenemos acuerdos con grandes partners, como puede ser Iberdrola, para ayudarte a tu instalación de autoconsumo en tu casa, donde decides poner unas placas solares. Eso es un acto de sostenibilidad. Lejos de que por sí sola la inversión ya es rentable, me ahorro el consumo de la luz, que como has comentado al principio es muy alta, pero también me está ayudando, pues entonces con todos esos partners, también tenemos a través de las pymes, a través de Mensight, tenemos que es del grupo Indra, pues lo que hace es tramitarte todas las ayudas y detectarte que ese proyecto es sostenible y dónde puedes acudir y a partir de ahí. Y luego ya entramos como banco puramente, es decir, esas ayudas, cómo te las anticipo, cómo te doy financiación, esa ayuda la tengo concedida pero me llegará, bueno, pues mira, pero no puedo esperar porque mi proyecto tiene que arrancar ya y no puedo esperar la ayuda, pues como banco al final te doy esa capacidad financiera apoyado en esa ayuda concedida para poder hacerlo. Juan Ramón, me viene a la cabeza, lo estoy separando constantemente, pero los particulares también pueden sumarse, es decir, pues hablaba, por ejemplo, de unas placas solares, de ese cambio que ahora todo el mundo hablamos pues, de los precios de la energía, que desde los gobiernos parece que no se hace todo lo que se puede hacer o todo lo que se debe hacer para paliar esas facturas, esos recibos que vivimos día a día. ¿Los particulares pueden acceder a fondos europeos como estos? Exactamente. Igual, al final, todos los fondos están diseñados para un desarrollo sostenible, ¿no? Y un desarrollo sostenible tú como particular o la empresa puede acceder con ello en las distintas. Sí es verdad que luego también a nivel local pues existen muchas bonificaciones, que mucha gente cuando habla de la inversión, oye, tengo que realizar una inversión, económicamente la inversión no es tan grande, esa inversión, pero aparte de tener las ayudas y la capacidad de financiación, es que las ayudas, subvenciones, ayuntamientos, diputaciones que se les está debiendo, al final, cuando tú haces los números, la decisión está clara, ya no solo con una visión económica, sino sobre todo con una visión sostenible de decir, oye, estoy contribuyendo mi granito de arena a que esto tenga un futuro y mis hijos tengan un futuro mejor, ¿no? El papel, por resumir un poco, digo, el papel de la entidad financiera es precisamente ese, el de asesorar, aconsejar y también marcar un poco el camino a Bueno, yo creo que como entidad empresas. Financiera tenemos la primera que te he dicho de difusión, la segunda es de ayudarte y de acompañamiento en toda la fase, desde que decido, de cómo puedo enfocarlo y luego de presentarte una propuesta de valor.
propuesta de valor con productos que pueden ser con condiciones ventajosas, porque el banco es una de sus prioridades, de sus 6 prioridades estratégicas. Una es la sostenibilidad, y de ahí que destine grandes fondos y ponga mucho foco en que todos los productos sostenibles pues sean ventajosos a la hora de hacerlo, ¿no? Pero luego también, pues oye, a todas esas ayudas que tú vas a tener, cómo las tramito y sobre todo cómo las ejecuto y las puedo anticipar vía financiación apalancada a esa ayuda que llegará, ¿no? Juan Ramón, yo, si hablamos de sostenibilidad, ¿no?, de caballos de batalla de la sociedad actual, si el COVID nos ha hecho, si la pandemia nos ha hecho también acelerar uno de los procesos que estaban ahí, como decíamos, pues como lo del cambio climático, como que va pasando pero no se da el empujón real. Este caballo del que hablo es la digitalización, ¿no?, al que prácticamente estamos todos obligados a meternos en el carro y que igualmente se habla de presente y ya no de futuro. ¿De qué modo se está implantando esta digitalización? Hablar de digitalización es volver a hablar de sostenibilidad y es mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, todo el mundo digital y todo lo que nos pueda aportar ya no es un deseo o una obligación, es una necesidad. Tenemos que mirar hacia el mundo desde cualquiera de las partes que decíamos de la sociedad. Es decir, como te decía al principio, el 93% de nuestras pymes, o sea, de nuestras empresas, de nuestro tejido empresarial, son pymes. Eso hace que ese tamaño reducido, para poder ser competitiva, tengas que ser cada vez más digital. Dentro de todos estos fondos que yo te comentaba, hay una parte muy importante destinada a todo el mundo digital y a acompañar y ayudar a las empresas a digitalizarse para ser competitivas y para ayudar a ese progreso y a ese futuro de las empresas y, sobre todo, pues darles larga vida a las empresas y que puedan subsistir muchos años, ¿no?, que las necesitamos. Yo, hablar de digitalización, voy a hacer un inciso porque sí que también es parte del día a día esa ciberseguridad, ¿no? Si hablamos de digitalización, por otra parte, pues nos llegan constantemente mensajes, noticias de alerta, de cuidados, incluso en el que involucra, ¿no?, o se utiliza a las entidades bancarias como un cebo. Yo no sé si las entidades están preparadas también para afrontar esta situación. Yo te puedo hablar de BBVA, ¿no? BBVA, desde luego, está perfectamente preparada, ¿no? Y es continuo el asesoramiento, los mensajes de alerta a los particulares, a las empresas, de cuidado con la ciberseguridad, cómo nosotros nos dirigimos contigo, cosas raras, comunícanoslas. Es decir, que tratemos de poner todos esos cortafuegos, ¿no? Como siempre dice, los malos van siempre un paso por delante, ¿no? Entonces, eso nos toca a estar alerta, pero todos, quiero decir, yo como particular, cuando yo utilizo mi app para poder hacer una transferencia, pues tengo que estar muy pendiente de que todas las claves sean correctas y que tengan su nivel de seguridad. Es decir, la ciberseguridad es tarea de todos y nosotros como entidad estamos muy centradas en evitar que nuestros clientes pues puedan sufrir ataques, hackeos o todo eso y estar muy cerca, pues como te decía, oye, continua enseñanza a nuestros clientes de, oye, esto puede pasar, ten cuidado, y estas son las formas en que nosotros lo hacemos, ¿no? Continuamente a nivel institucional, pero como tú decías, esa cercanía de nuestros gestores diariamente, cuando nosotros a una persona le enseñamos el uso de la app, oye, esta es la forma de comunicar del banco, si recibes un correo, esto no es, nosotros no vamos a, no sé, de forma que vayamos enseñando a todo el mundo, ¿no? Es que precisamente puede ser una de las reticencias, ¿no?, a lo mejor a esa digitalización, cuando hablamos pues del pequeño comercio, por ejemplo, o de esas pymes. A nivel empresarial, este proceso de digitalización, yo no sé qué se le puede ofrecer a las empresas, ¿no?, para que también se sumen al carro. Bueno, a ver, como te decía, digitalmente está claro que mirando al futuro, necesito ser competitivo. Y ser competitivo, la pandemia de COVID nos ha demostrado que la digitalización es el camino, ¿no? Y como te decía, ya no es un deseo, sino que es una necesidad de que cualquier empresa pues venda online y tenga todo su canal, aparte del normal, pues que lo hagamos a través de digital, ¿no? Entonces eso hace que las empresas cada vez más pues tengan que apostar y tengan que, con toda su ciberseguridad y todos sus cuidados, pues tengan que apostar por esto, pero por también una sencilla razón: ser competitivos y ahorro de costes. Es decir, a través de las apps, de los canales digitales que nosotros ponemos como BBVA delante o al servicio de nuestros clientes, les permite operar
en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿no? Y eso, pues al final en la sociedad que vivimos de tanto estrés, tanto movimiento, pues esa facilidad de estar a las 10 de la noche en tu casa y decir, no le he pagado al inquilino la transferencia, lo puedo hacer en ese momento y no tenga que esperar a que abra la oficina digitalmente, ¿no? Un ejemplo de esto es que una vez que lo empiezas a usar ya no hay gente que vuelve a lo de antes, ¿no? Es como que nos quedamos implantados en este sentido, ¿verdad? Hombre, al final es lo que te decía, vivimos en un momento de inmediatez que todo lo queremos ahora. Y claro, la inmediatez y las necesidades surgen cuando te surgen. Todos andamos muy liados, todos tenemos mucho estrés y quizá cuando tienes tiempo para dedicarte a tus cosas es a las 10 de la noche cuando te sientas a descansar, ¿no? En ese momento, obviamente, no puedes tener a alguien, puedes seguir y puedes hacer. Entonces, esa inmediatez, la digitalización es lo que te ayuda. A nivel de las empresas, por lo que te he dicho, oye, toda la parte de los fondos, del bono digital que se les pone encima de la mesa para que ellos puedan hacer todo ese tránsito hacia la digitalización, a ser empresas mucho más competitivas y que nosotros como entidad, como BBVA, le damos facilidades de lo que decía, oye, de no solo la tramitación, sino, oye, ya tienes concedido el bono, yo te lo anticipo a través de productos específicos que existen para que tú puedas utilizar esa ayuda y anticiparla y ser digital hoy, que será mejor que serlo mañana, ¿no? Además, Juan Ramón, porque si hablábamos de fondos europeos para sumarnos a nivel europeo a esa sostenibilidad, son mandatos, como decimos, que nos vienen impuestos prácticamente, en la digitalización ocurre exactamente lo mismo. Hay fondos destinados también para facilitar, ¿no?, este tránsito digital. Todo lo que son los fondos, los Next Generation, ¿no? Todos estos van en dos líneas, ¿no? Una, que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la acción climática, el cambio climático, la descarbonización, todo lo que tiene que ver con el ahorro energético, con el autoconsumo y buscar una energía eficiente y una energía sostenible y no contaminante. Y luego la otra línea es todo lo que tiene que ver con la financiación inclusiva, que se llama, ¿no? Es decir, oye, vamos a incluir a todo el mundo dentro de eso. Entonces, todos esos fondos, hay partes muy importantes que van destinadas a que una empresa pueda digitalizarse y pueda, como te decía, ser cada vez más competitiva, ¿no? Yo, Juan Ramón, quiero hacer un poquito memoria porque, bueno, estamos hablando de progreso, ¿no? Y parece como que después de la pandemia, cuando hablábamos ya de recuperación, cuando ya las cosas empezaban a normalizar, pues se impulsaban estos procesos de digitalización y surgía otro miedo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Aquí en Albacete, en las zonas rurales, sobre todo, pues era el acceso, ¿no?, de las personas mayores, el mantener la atención presencial y combinarlo con ese proceso de digitalización. Si le parece, vamos a hacer primero un resumen, vamos a echar memoria atrás y ver qué es lo que ha pasado en este sentido y a la vuelta comentamos. Perfecto. Los recortes en plantillas de entidades bancarias han llevado a que diversas operaciones se deriven a los cajeros automáticos. Con esto, algunos bancos han dejado desprovistos de ayuda presencial a sus clientes, algo que afecta especialmente a las personas mayores, y a partir de ahí ha nacido la campaña Soy Mayor, no idiota. A mí me gusta ir a la caja y sacar el dinero, el trato personal. Tiene que haber un recurso porque hay cosas que no sabemos hacer y entonces no puedes, siempre con cosas de informática la gente no estamos súper preparadas. Más a la gente mayor, que muchas cosas no las comprendemos y necesitamos ayuda. La iniciativa, publicada en la plataforma change.org por el médico jubilado Carlos San Juan, que demandan una mayor atención al público en los bancos. Los afectados critican tanto el cierre de oficinas como la progresiva desaparición del trato con el cliente. Hemos pasado de un trato familiar, porque nosotros hemos sido de un determinado banco toda la vida y el director y esos pues eran como familia. Te daban consejos y ahora eres un número. El éxito de la iniciativa ha sido tal que su promotor ha conseguido que se agenden encuentros para transmitir sus reivindicaciones tanto al Ministerio de Economía como al Banco de España y con ello recuperar este necesario servicio. No trato sino servicio. Servicio profesional próximo al ciudadano. Es que están obligados a eso. Y si no lo hacen ellos, tendremos lógicamente que ser los propios ciudadanos los que a través del procedimiento democrático obliguemos a estas entidades a darnos ese servicio. Mientras, la tendencia en la gestión de los trámites bancarios avanza hacia lo automatizado, algo que ya genera importantes trabas en sus clientes para operaciones tan cotidianas como son ingresar dinero o pagar recibos.
Bien, pues esa es la realidad con la que comenzábamos el año, ¿no? Hablando de ese riesgo para las personas mayores, este proceso de digitalización. Juan Ramón, simplemente pues conocer un poco de qué modo se está protegiendo esos derechos de los que hablaban las personas mayores a principios de año en Albacete, de qué modo se les protege el que puedan seguir accediendo a los servicios sin ver mermada la atención. ¿Qué sería de nosotros y los mayores, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de nosotros o de nosotros como entidad financiera o como banco si no fuera por los mayores? Desde luego es un colectivo que ha sido siempre, sigue siendo y seguirá siendo muy importante para BBVA, ¿no? Y lo comentaron en el vídeo, lo de la cercanía, la empatía y el sentirnos como una familia, pues lo tenemos que seguir poniendo todos los días, ¿no? Y esa cercanía a ellos. Sí es cierto lo que hemos comentado, que todo el mundo de la digitalización, que todo el mundo de la pandemia y todo lo que ha hecho es que la brecha digital se haya agudizado un poquito más pues, con determinados colectivos, ¿no? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer y qué estamos haciendo nosotros como BBVA? Pues lo primero es volver a centrarnos o darle esa importancia a las personas mayores. Hemos incorporado, se van a incorporar a nivel de banco 350 personas en un nuevo puesto que se llama gestor de adaptación digital, cuyo único cometido es ayudar a nuestros clientes a reducir esa brecha digital. Para que te hagas una idea, en 2019 aproximadamente el 22% de nuestra clientela mayor de 64 años solo utilizaba la oficina como único canal de esto. A día de hoy está por debajo del 10%, es decir, ya hay mucha gente que por necesidad en la pandemia se ha hecho digital, ¿no? Pero dicho eso, también existe un 10% todavía que no es digital. Entonces, nuestro mayor empeño es en hacerlos digitales, en volver o tratar de darles esa capacitación digital para que al final sean autónomos, puedan hacerlo y ellos pues, puedan seguir evolucionando y no se distancien digitalmente de la sociedad, ¿no? Más medidas que hemos hecho, pues oye, todo lo que tiene que ver con la ampliación de los horarios de caja, ¿no? Es decir, los teníamos limitados hasta las 11:30, bueno, pues volvimos en más de 600 oficinas a nivel nacional. Se ha vuelto a abrir con un horario mucho más ampliado hasta las 2:15 de la tarde, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que estamos haciendo, aparte de, bueno, pues esa cercanía, y como ejemplo, ¿no? Y curiosidad, por ejemplo, el otro día yo estuve en un voluntariado de BBVA, que tiene un departamento de voluntariado, que se llamaba Digitaliza a un abuelo, se llamaba. Y entonces, pues lo que hacía era, pues bueno, clientes nuestros que quieren recortar esa brecha digital y aprender digitalmente, pues acompañarlos y estar toda una tarde con ellos, pues enseñarle, oye, cómo funciona la app y cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque además nosotros todo lo que estamos haciendo es hacer, digamos, unas versiones mucho más sencillas, mucho más intuitivas, tanto en los ATMs como en la propia app, para que ellos, las personas mayores, pues, puedan ser digitales y no se sientan desplazados. Yo es que, mira, precisamente esa campaña se titulaba Soy mayor, no tonto, ¿no? Y fue muy llamativa en su momento, y yo creo que sí que se han ido logrando estas cosas, o que todos nos hemos ido dando cuenta que a lo mejor es más una labor de acompañamiento o de detectar cuáles son las necesidades reales, como por ejemplo pues, el meterse dentro de ese mundo digital, pero de una forma sencilla, intuitiva, en el que prácticamente todos puedan o podamos participar. Juan Ramón, ¿qué pasa si no hay sucursal en un territorio, por ejemplo? A ver, yo como te decía al principio, la política y la estructura de red de BBVA, tenemos varias formas seguimos teniendo, como te decía, oye, a nivel de Castilla-La Mancha tenemos 60 oficinas en todo el territorio, en Albacete tenemos 10 oficinas, somos más de 300 empleados los que damos servicio en toda la comunidad, de los cuales más de un 25% son unidades remotas, lo que nosotros llamamos el Contigo, ¿no? Unidad Contigo, que son gestores remotos donde tú puedes llamar por teléfono y te solucionan cualquier problema que tú tengas o cualquier necesidad que tú tengas, ¿no? Eso te da pues una flexibilidad y una facilidad de no tener que acudir a la oficina. Aún así,
Además, tenemos todo lo de la red de agentes. La red de agentes que son oficinas de BBVA, no la tradicional, sino a través de una red de agentes que te da el mismo servicio que teníamos hasta ahora. Es decir, en ningún sitio, en ninguna de las localidades donde BBVA está, hemos perdido la huella comercial o la presencia, ¿no? Es más, con lo que te decía de las unidades contigo y de todas estas personas, que además tienen un horario mucho más ampliado, trabajan por las tardes, y mucha gente dice que yo no puedo ir a la oficina porque cierra a las 3 y es cuando yo salgo de trabajar. Bueno, pues esas personas tienen un horario mucho más ampliado y me permite poder contactar con ellos y hablar con ellas. El otro día un ejemplo de un transportista de Iniesta, ¿no? El hombre estaba encantado con este servicio porque decía que él pasaba gran parte del tiempo en su camión trabajando. Y lo que hacía es utilizar ese periodo de transporte o de tiempo que está conduciendo hacia Alemania para hablar con su gestor, pues para ver cómo está, incluso para invertir o para poder hacer. Es decir, tenemos muchas formas de BBVA de acercarnos y no dejar ninguno de los clientes aislados financieramente, ¿no? Que además, no solo las personas mayores, ¿no? O sea, nos acordamos en este caso de las personas mayores, pero la atención la exige el ciudadano también de a pie, el que no se pierda ese contacto, ¿no? No 24 horas, porque todos tienen derecho al descanso, pero que tengan esas opciones en las franjas horarias para contactar también con el que dice su gestor. Yo, por resumir, porque nos quedamos un poco sin tiempo, sé que son muchas las personas mayores, o denominadas personas mayores, que nos ven también en este programa, y por hacer un resumen, ¿en qué consisten esos planes de mayores de BBVA? ¿Qué les pueden ofrecer? Porque sí que es una buena noticia, seguro, esa ampliación de agentes, ¿no?, de la que comentábamos, pero un poco, ¿en qué consiste el plan de mayores de BBVA? Bueno, el plan de mayores de BBVA consiste en eso, ¿no? En de poner, si cabe más, ese foco en esas personas, ¿no? Aproximadamente, para que te hagas una idea, el 37% de nuestra clientela es mayor de 64 años, ¿no? O sea, que es un colectivo y, como te decía, no es que los hemos dejado olvidados nunca, los hemos dejado olvidados, han sido importantes para nosotros, y lo que hemos tratado de ayudarles en esa adaptación digital, ¿no? Muchas veces hablamos de que las personas mayores no son digitales y hay algunos, por ejemplo, que la pandemia les ha obligado a ser digital para no sentirse aislados, ¿no? Hacer las videollamadas con sus hijos y todo eso, pues podría sorprendernos la cantidad de nuestros clientes mayores que con nuestros gestores, esta que decía de la unidad contigo, prefieren hacer una videollamada que hacer una llamada normal, ¿no? Porque parece que esa cercanía, esa empatía de verte la cara, Merche, me da más seguridad y más tranquilidad a la hora de tomar decisiones sobre mis ahorros o sobre cómo invierto o dónde hago la hipoteca de mi casa, ¿no? Entonces, el plan de mayores se basa fundamentalmente en la cercanía, en el acompañamiento digital y poner al alcance de todos ellos y de todo el mundo, pues apps y procesos digitales que sean mucho más intuitivos y mucho más sencillos, que no sean, bueno, pues tan costosos, ¿no? La app de BBVA ha recibido muchos premios internacionales, es una app muy intuitiva, pero bueno, a lo mejor no necesita un avance o una modificación para adaptarnos a estas personas mayores. Pues mira, estoy segura que entre los retos sigue ese de conjugar esa atención tradicional con esos clientes cada vez más digitalizados y más exigentes en cuanto a los servicios que puede ofrecer la banca tradicional, cómo se tiene que ir adaptando. Pero por terminar, yo no sé cuáles son los retos, ¿no?, que tiene la agenda de BBVA y por ende la agenda de las personas que trabajan allí. ¿Cuáles son los retos que nos marcamos, que nos gustaría ver cumplidos a corto, medio plazo? Si miramos atrás, nuestro reto está claro, ¿no?, que es avanzar hacia un futuro sostenible y ayudar a toda la sociedad, a todos nuestros clientes a aprovechar pues todas las oportunidades que nos genera, ¿no? Nos genera esta nueva era digital que nos ayuda pues a ver oportunidades donde antes no lo veíamos en un mundo más analógico. Mirando hacia atrás, cosas que hemos hecho, oye, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono. Hemos sido la primera empresa que somos capaces de saber o de determinar la huella de carbono, no solo de las empresas, sino tuyas como particular a través de Big Data. Sí, yo como banco te puedo decir cuál es tu huella de carbono dentro de tú como persona física, ¿no? Hemos sido la primera persona y eso hace. Mirando hacia el futuro, pues todo lo que hemos dicho, es decir, acompañar a nuestros clientes, hacer todo lo que tiene que ver con la difusión de la sostenibilidad, de la digitalización y sobre todo de tener un futuro. Sin sostenibilidad y sin digitalización no hay futuro. Entonces, todo
todo lo que seamos capaces de avanzar y de contribuir todos, y nosotros como BBVA, como entidad financiera, es una responsabilidad, como te decía al principio, social con la sociedad, con nuestros clientes, con nuestros inversores, de ayudar a todos los clientes a seguir evolucionando en ese mundo para tener un mejor futuro y un futuro del cual miremos hacia atrás y no digamos lo que dejamos de hacer y lo que perdimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro papel y esas son nuestras aspiraciones como banco y como empleados de tratar de ayudar a nuestros clientes. Pues mira, empezábamos hablando de un presente de incertidumbre y acabamos con un futuro de oportunidades. No es todo lo malo para los tiempos que corren. Juan Ramón Martínez, director de zona de Castilla-La Mancha de BBVA, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar lo que acontece y a darnos también esas tips, ¿no?, para que todos nos sumemos a ese futuro de progreso digital y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. De presente, de contención del gasto, del ahorro y también de un futuro de oportunidades. De todo ello hemos hablado hoy en Calle Ancha. Ya saben que pueden dejarnos sus dudas, preguntas y cuestiones en nuestro teléfono WhatsApp, también comentar el programa en nuestras redes sociales y el jueves que viene finalizamos temporada, así que no me fallen a la cita. Les espero el jueves en Calle Ancha. Buenas noches y muchas gracias por su confianza.